Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Franco Guamán. Soy miembro del grupo 6 y vamos a pasar con la introducción e historia. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción e historia. La palabra explosivo puede relacionarse con destrucción o guerras, pero la revolución industrial del siglo XIX, XX y el XXI no hubiera sido posible sin los explosivos, los cuales dieron paso a que se ejecutaran obras gigantescas y se mejorara en la extracción de minerales. Además, los explosivos han eliminado la necesidad de un trabajo manual, que en estas épocas era una de las causas por el cual había esclavitud, prisioneros y una clase baja de trabajadores. Los explosivos han tenido una evolución histórica, donde se pueden distinguir principalmente tres fases, según hemos encontrado: la pólvora negra, dinamita y agentes de voladura. Comenzaremos con la pólvora negra. La pólvora negra está constituida por una mezcla ternaria en la cual tenemos un comburente que puede ser el nitrato de potasio potásico o sódico y dos combustibles, carbón vegetal y azufre. Esta fue la primera sustancia explosiva conocida. Según algunos testimonios de Marco Greco, de su existencia aparecen en el siglo VII, donde describe los fuegos griegos que destruyeron flotas árabes. El uso generalizado de esta sustancia, pólvora, se empezó a usar como propulsor en armas de fuego. Ahí fue donde creció el uso de este compuesto. Y este uso se le atribuye al monje alemán Bertolt Schwarz en 1328, aunque existen precedentes anteriores. La pólvora, según la historia, fue descubierta por los chinos, pasando luego a los árabes, los cuales lo usaron con aplicaciones bélicas, aparte de la pirotecnia. En el siglo XVII se remonta su uso en el uso industrial en el centro de Europa, quizá Hungría o Austria. Eh, en Austria por el minero Wendt en 1627 y en Alemania por Freiburg. Posteriormente a esto, se generaliza su empleo para la minería, además de la construcción de caminos y túneles. Estas aplicaciones son usadas, estas aplicaciones perduran hasta el día de hoy, pero ahora hay pues otros agentes o otros compuestos explosivos, así que se ha reducido ese uso. Ahora hablaremos de la dinamita, que la cual se remonta al siglo XVII con el oro fulminante o el fulminato de mercurio, que se fue preparada por primera vez en 1790, la cual tiene propiedades rompedoras muy buenas, pero el transporte de este compuesto es muy peligroso, lo cual limitó el estudio de este compuesto a solamente lo teórico y no lo práctico. Luego, podemos ver que hubo esfuerzos por incorporar oxígeno en sustancias orgánicas, lo cual conllevó al descubrimiento de la nitrocelulosa en 1847 por Ascanio Sobrero. La nitroglicerina o piroglicerina, el cual sería el explosivo más importante de todos y modifica las normas usuales de las explotaciones en canteras y minas. Sin embargo, el mismo problema que el compuesto anterior. Hay problemas para su transporte y se perdió el interés. Pero Alfred Nobel, sueco, que tenía conocimiento de la glicerina, llevó a cabo experimentos para utilizar este producto a nivel industrial, que era usado en estado líquido, en los cuales hubieron graves accidentes y lamentablemente perdió la vida su hermano menor. Así que a partir de estos accidentes fue prohibida la fabricación en Suecia por un tiempo. Pero en 1867 se inventan dos productos que revolucionarían la industria técnica de explosivos. Fueron los primeros detonadores encapsulando fulminato de mercurio con casquillos de cobre.
el cual encontró su más importante aplicación 77 años después, con el descubrimiento de Howard y la dinamita, la cual fue descubierta al producirse una grieta en uno de los recipientes de acero en la que era transportada la nitroglicerina. Dichos recipientes fueron colocados en carros de madera y manteniendo en exposición vertical en un lecho de Kieselguhr. La nitroglicerina que fue derramada fue absorbida por la tierra de infusorios y se pudo comprobar que la pasta derramada podía ser utilizada como explosivo. Entonces, Nobel se dio cuenta de que podía inmovilizar la nitroglicerina haciéndola más segura, patentando este producto en 1867 con el nombre de Dynamite. Más adelante, Nobel sustituyó el Kieselguhr por nitratos y combustibles muy finamente molidos. Así creó dinamitas de base activa con menor contenido de glicerina que las anteriores. En 1875 descubrió la solubilidad de la nitrocelulosa en nitroglicerina, patentando así la gelatina explosiva o goma pura, que es uno de los explosivos industriales más poderosos. Finalmente, en 1888, Nobel hizo otro importante descubrimiento, la pólvora de doble base, que denominó balística, compuesta por nitrocelulosa al 45% e nitroglicerina al 45% y alcanfor. Posteriormente aparecen las chetitas de la fábrica francesa Chedda, que son mezclas en las que el oxidante está formado por cloratos y percloratos, llevando en su composición materiales combustibles que no han gozado de mucha popularidad. Por último, y para no extenderme mucho más, vamos con los agentes de voladura. Se caracterizan por no contener en su composición ninguna sustancia explosiva y por no ser sensibles al detonador número 8. El norteamericano Acre inicia una serie de experiencias con nitrato amónico, mezclando con distintos combustibles sólidos y líquidos, con resultados prácticos positivos. En los nuevos tipos de nitrato amónico granulado, Prelet, poroso desarrollados a partir del año 40 y con gran diámetro de los barrenos. Los más adecuados son los del tipo fuel oil, muy fáciles de mezclar con el nitrato de amonio, AMFO, que es el Ammonium Nitrate Fuel Oil. Se han desarrollado varios tipos de nitrato amónico de gran porosidad. Estos productos son relativamente de elevada potencia, fácil preparación y bajo precio, y simplicidad de manejo. Hacen que su uso a granel se extendió rápidamente, llegando a ser el explosivo más usado hoy en día. Se han desarrollado posteriores por Ireco y DuPont. En los años 70 aparecieron emulsiones explosivas a las que se les puede agregar diversos ingredientes. Con esto pasamos ya de una vez a lo que son los tipos de explosivos y su clasificación. Gracias. No, yo soy la alumna Guamanía Costa y me tocó exponerles acerca del punto de la clasificación de explosivos y tipos de explosivos en la minería. Ahora les hablaré un poco acerca de la clasificación de explosivos. Bueno, dividiremos la clasificación de explosivos de forma general. Estos se dividen en explosivos mecánicos, explosivos nucleares y explosivos químicos. Este último, debido a su onda de choque, se dividen en altos explosivos y bajos explosivos. Los altos explosivos se dividen en explosivos primarios y explosivos secundarios. Los explosivos secundarios se clasifican en explosivos convencionales y agentes de voladura. Bueno, esto es básicamente una clasificación general, ¿no? Ahora les hablaré acerca de la primera clasificación de explosivos, que serían los explosivos mecánicos. Bueno, estos se utilizan principalmente en la energía mecánica para fragmentar, en caso de obras civiles y minería en la roca, ¿no? Actualmente ya no se usan, solo se restringen a labores específicas. Tienden a vaporizarse repentinamente por la introducción de un material caliente de gran temperatura. Actúan como una explosión física sin detonación previa. Bueno, pueden ser los gases licosaltados, tales como cardox, entre otros, ¿no? Les explicaré un poco acerca del cardox o dióxido de carbono. Su uso se extiende prácticamente que en un taladro, por ejemplo, se introduce un tubo metálico expandible que contiene una cápsula de cardox depositado en una cámara adyacente a la cápsula. Al ser iniciado el producto químico, este proyecta el dióxido de carbono a gran presión y velocidad, haciendo actuar contra las paredes del taladro, agrietándolo a la roca, el concreto, el carbón, en caso de minería, y otros materiales de gran dureza. Esta forma de cómo fragmentar la roca es a través de la energía mecánica. Se utiliza cuando hay presencia de polvo químico y materiales de combustión peligrosa.
Ahora les hablaré acerca de los explosivos nucleares, que es la segunda clasificación general, ¿no? Ya bueno. Estos tienen un alto poder de destrucción y descomposición muy rápida, cuya fuente de energía está basada en reacciones nucleares del plutonio y uranio 225. Los que se activan automáticamente y se controlan hasta un nivel crítico que hace que al ser sobrepasado se genera una explosión del orden 10 a la 15 pies IV, mientras que en los químicos se produce un trabajo del orden de los 8 por 10 a las 4 pies IV. La liberación de la energía se realiza por la fusión o fisión nuclear. Estos explosivos nucleares no se usan en minería ni obras civiles, bajo su uso exclusivo militar. Bueno, a continuación les hablaré acerca de los explosivos químicos, que es el principal, ¿no? Y el más importante. Son mezclas de elementos combustibles y oxidantes, que por lo general son nitratos y el oxígeno es el agente oxidante, producido por una onda de choque y con la cual se subdivide actualmente. Son usados en la industria de la minería y obras civiles. Debido a su onda de choque, se dividen en altos explosivos y bajos explosivos. Les hablaré un poco acerca de los altos explosivos, o también llamados explosivos rápidos, o detonantes que detonan y producen energía de gas y energía de choque. Su velocidad de reacción u onda de choque comprenden entre 2.500 metros por segundo y 7.000 metros por segundo. Los explosivos de mayor rango de onda de detonación son los de uso exclusivo militar, pues la onda de choque es supersónica y constante, ¿no? Lo que garantiza que la detonación sea de toda su masa. Los altos explosivos se dividen en explosivos primarios y explosivos secundarios. Les hablaré un poco de los explosivos primarios. Estos explosivos primarios o iniciadores son explosivos de mayor poder energético. Alcanzan altas VOD, o sea, velocidad de detonación, mayores a 5.000 metros por segundo. Poseen un mayor carácter sensitivo a comparación de los secundarios, por lo que son más inestables a nivel atómico, ¿no? Pueden ser iniciados con el menor estímulo como una chispa o un golpe. Son usados en los detonadores, fulminantes o cordón detonantes para iniciar la explosión de los agentes de los explosivos secundarios. Hay que tener en claro que nunca, por motivos de seguridad, los explosivos primarios van con los explosivos secundarios. Es decir, la dinamita es con fulminante, ¿no? Podría ocasionar una explosión. Por ejemplo, fulminato de mercurio, ácido de plomo o nitruro de plomo, el sulfato de plomo, entre otros, ¿no? Ahora les hablaré un poco acerca de los secundarios, también llamados explosivos bases. Son mezclas explosivas que requieren de un iniciador para detonar, debido a su sensibilidad, ¿no? Ya que esta no es mucha con respecto a los explosivos primarios, es decir, que al fragmentarse no explotan ni se queman, más bien deben recibir una onda de choque de otro explosivo. Producen un fuerte efecto rompedor y generan gases. Debido a su susceptibilidad, se clasifican en explosivos convencionales o agentes de voladura. Les explicaré acerca de los explosivos convencionales y agentes de voladura. Los explosivos convencionales pueden ser iniciados por un fulminante número 8 o cordón detonante, tales como todos los tipos de dinamitas, emulsiones, broker, conos, booster, etcétera, ¿no? Los agentes de voladura tienen como característica general que no es sensible al detonador común número 8, ¿no? Requieren de una carga reforzada que aumente el poder del detonador. Estas sustancias explosivas están reglamentadas en el uso de la ingeniería civil, orientando su ejemplo en las voladuras al cielo abierto y en túneles. Debido a su alta estabilidad que las hace seguras para su manipulación, por ejemplo, de ellos pueden ser los hidrogeles, emulsiones, entre otros, ¿no? Les comentaré ahora acerca de los bajos explosivos, ¿no? Estos son compuestos pirotécnicos usados en la artillería y en la cohetería. Su explosión es semejante a una combustión violenta, con limitantes efectos triturador, porque desarrolla una baja presión, ¿no? Su uso no se extiende ni en la minería, ni en la ingeniería civil, excepto en la mecha de seguridad, porque contiene pólvora, ¿no? Su velocidad es menor a 2.000 metros por segundo. Ejemplos de ellos serían las pólvoras negras, pólvoras sin humo, pólvoras compuestas, entre otras, ¿no? Bueno, ahora les hablaré acerca de los tipos de explosivos que hay en la minería, de acuerdo al grado de importancia respecto a su consumo que actualmente se utilizan. Estos son los agentes explosivos secos, las emulsiones, los anfos pesados, la dinamita, los boosters y las pólvoras negras, o también conocidas como pólvoras de mina. Los agentes explosivos secos, ¿no? Son los más utilizados de todos los explosivos hoy en día.
Aproximadamente el 80% de todos los explosivos que se utilizan son agentes explosivos secos. El término agente explosivo seco se refiere a todo aquel material en el cual no se utiliza agua en su formación. Los primeros agentes explosivos empleaban combustible basándose en el carbón sólido o carbón mineral y nitrato de amonio en varias formas. A través de la experimentación se encontró que los combustibles sólidos tendrían que segregarse durante la transportación y los resultados de las voladuras no eran óptimos, ¿no? Se encontró que el diésel mezclado con perlas porosas de nitrato de amonio daba los mejores resultados. El término ANFO se ha convertido en el sinónimo de los agentes de explosivos secos. Una mezcla de ANFO balanceada de oxígeno es fuente de energía explosiva más barata que se puede obtener hoy en día, ¿no? El añadir polvo de aluminio a los agentes explosivos secos aumenta la producción de energía, pero también aumenta el costo. Los agentes explosivos secos se pueden dividir en dos categorías, ¿no? Encartuchados y a granel. Les explicaré un poco acerca de los agentes explosivos encartuchados. Para su uso en barrenos húmedos y donde no se utiliza el bombeo, se puede usar un cartucho de ANFO aluminizado o desinfectado. Un ANFO desinfectado se hace ya sea moliendo aproximadamente el 20% de las perlas y agregándolas de nuevo a la mezcla normal, o agregando compuesto de hierro para incrementar la densidad dentro del cartucho. En ambos casos, el objetivo es producir explosivo con una densidad mayor a una de manera que se sumerja en el agua, ¿no? Ahora les explicaré un poco acerca del ANFO a granel. Se compone de perlas de nitrato de amonio y diésel, ¿no? A menudo se le coloca dentro del barreno por medios mecánicos o neumáticos del camión. Bueno, desde el camión. El ANFO puede colocarse ya mezclado dentro del camión. En algunos camiones, las perlas de nitrato de amonio y diésel se pueden mezclar en el campo antes de colocar el material en el barreno. La industria de los explosivos tiene gran dependencia en los agentes explosivos secos debido al gran volumen que se usa. Los agentes explosivos secos no funcionan aproximadamente si se colocan en barrenos húmedos por periodos prolongados de tiempo. Por esta razón, el responsable de las voladuras debe saber las limitaciones del producto, ¿no?, que está utilizando. Nitrato de amonio resistente al agua. Les explicaré un poco acerca de esto, ¿no? Este se carga a granel dentro de un barreno. No tiene resistencia al agua. Si el producto se coloca en agua y se dispara dentro de un tiempo corto, una detonación marginal puede ocurrir acompañada de la producción de vapores de óxido de nitrógeno, color ocre. La liberación de óxidos de nitrógeno se observa comúnmente en voladura, donde interviene el nitrato de amonio agrandado y donde los operadores no tienen el cuidado de cargar de manera tal, ¿no? Que se garantice que el producto permanezca seco. Aunque ocurra una detonación marginal, la energía producida es significativamente menor que la que el producto es capaz de producir bajo condiciones normales. Por esta razón, los barrenos se escopetean. Hay rocas en vuelo y surgen otros problemas derivados del uso de mezclas de nitrato de amonio y diésel en barrenos mojados. Bueno, ahora les hablaré acerca de las emulsiones, ¿no? Las emulsiones explosivas son de tipo denominado agua en aceite, en las que la fase acuosa está compuesta por sales inorgánicas oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible líquido, invisible, con el agua del tipo hidrocarbonato. Para sensibilizar el producto se pueden utilizar microesferas de vidrio o resinas, además de la adición de nitrato de alta porosidad. A su vez, el agente para controlar la densidad puede ser burbujas de aire ultra finas generadas por reacciones de gasificación química o arrastre mecánico. Entre sus características técnicas podemos decir que su resistencia al agua es excelente. Los gases son livianos. El VOD, o sea, la velocidad de detonación, está entre 4.600 a 5.200 metros por segundo y su densidad está en el rango de 1,5 a 1,2 gramos por centímetros cúbicos. Ahora les hablaré acerca de los ANFOs pesados. Es una combinación de perlas de nitrato de amonio, diésel y suspensión. La ventaja de la mezcla de ANFO pesado es que se pueden hacer y cargar fácilmente en el barreno, ¿no? La proporción en las cantidades de suspensión y ANFO puede ser cambiada y obtener ya sea un explosivo con mayor energía o uno que sea resistente al agua. El costo de ANFO pesado aumenta con el porcentaje de suspensión. La ventaja sobre los productos encartuchados es que el barreno se encuentra cargado totalmente. No existen huecos entre el barreno y la carga. Una ventaja es que el explosivo ocupa el volumen total del barreno. Si existe agua, ¿no? Esta es empujada hacia arriba, lo que significa que se debe utilizar esta mezcla en todo el barreno. En cambio, con productos encartuchados y debido al espacio entre el cartucho y el barreno, se produce carga
se puede cargar productos encartuchados hasta rebasar el nivel del agua, ¿no? Y entonces usar ANFO normal y a granel de menor precio. La carga de explosivos encartuchados es más tediosa y requiere de más personal, ya que los cartuchos tienen que llevarse al lugar de la voladura, introducirlos al barreno uno por uno, ¿no? El ANFO pesado requiere menos personal, ya que el explosivo es bombeado directamente a barrenos desde un camión. Algunas operaciones tratan de usar ANFO pesado en barreno mojado, sin embargo, utilizan mezclas que no contienen la suficiente cantidad de suspensión. Para proveer la resistencia al agua adecuada, se recomienda que por lo menos se utilice el 50% de suspensión en un ANFO pesado, que se usará en barrenos mojados, ¿no? Ahora les hablaré un poco de las dinamitas. Las dinamitas modernas se pueden definir como mezclas sensibles al detonador, las cuales contienen nitroglicerina como sensibilizador o como el medio principal para el desarrollo de la energía, y que, si se inician correctamente, se descomponen a la velocidad de detonación. En la actualidad, donde las condiciones de campo lo permitan, los materiales de voladura de bajo costo, como los prints de nitrato de amonio y las mezclas de aceites combustibles ANFO, han reemplazado a la dinamita. Se han desarrollado hidrogeles y emulsiones para reemplazar a la dinamita, donde los requisitos de rendimiento y las condiciones de trabajo no favorecen el empleo de productos ANFO, ¿no? Les hablaré un poco acerca de la dinamita granulada. Dentro de esta hay tres clasificaciones, que son dinamita pura, dinamita extra de alta densidad y dinamita extra de baja densidad. Les hablaré un poco de la dinamita pura, ¿no? Se compone de nitroglicerina, nitrato de sodio, combustibles de carbono, azufre y antiácidos. El término pura significa que no contiene nitrato de amonio. La dinamita pura es el explosivo comercial más sensitivo que se utiliza hoy en día. No debe usarse para obras de construcción, ya que su sensibilidad al choque puede provocar la detonación simpática de barrenos adyacentes. Por otro lado, la dinamita pura es un producto extremadamente adecuado para abrir zanjas en la tierra. La detonación simpática discutida previamente es un atributo en apertura de zanjas, ya que elimina la necesidad de un detonador en cada barreno. En la apertura de zanjas normalmente se usa un detonador en el primer barreno y todos los demás disparan por detonación simpática, aunque la dinamita para abrir zanjas es más cara que otras dinamitas, ¿no? Para obras de este tipo pueden ahorrar cantidades considerables de dinero, ya que las cargas no necesitan detonadores ni conexiones del sistema de iniciación. Dinamita extra de alta densidad. Este producto es el tipo de dinamita más utilizado. Es similar a la dinamita pura, con la excepción de que parte de la nitroglicerina y el nitrato de sodio se reemplaza con nitrato de amonio. La dinamita de amonio o extra es menos sensitiva al choque y la fricción en la dinamita pura. Se ha utilizado en una amplia gama de aplicaciones en canteras, minas subterráneas y en construcción. Dinamita extra de baja densidad. Bueno, estas son similares en su composición a las de alta densidad, excepto que una mayor cantidad de la nitroglicerina y el nitrato de sodio se sustituyen por nitrato de amonio. Debido a que el cartucho contiene gran parte de nitrato de amonio, su potencia por volumen es relativamente baja. Este producto es muy útil en rocas suaves o donde se pretende limitar deliberadamente en uno la cantidad de energía dentro del barreno. Les hablaré un poco acerca también de las dinamitas gelatina, que me parece importante, ¿no? Que se utilizan aplicaciones comerciales. Estos se pueden subdividir en tres clases: gelatina pura y gelatina de amonio. La dinamita gelatina pura, bueno, básicamente son los geles explosivos con nitrato de sodio, combustibles u azufre adicionales. Impotencia es el equivalente gelatinoso de la dinamita pura. La gelatina explosiva pura es el explosivo con base de nitroglicerina más poderoso. Una gelatina pura, debido a su composición, es la dinamita más resistente al agua que existe. La dinamita gelatina de amonio, ¿no? Esta ahora les hablo de ella. Esta es llamada algunas veces como gelatina extra o especial. Es una mezcla de gelatina pura a las que se le añade nitrato de amonio para sustituir parte de las nitroglicerinas y el nitrato de sodio. Las gelatinas de amonio no tienen la misma resistencia al agua que las gelatinas puras y con frecuencia se utilizan como iniciadores para agentes explosivos. Ahora les hablaré acerca de los boosters, ¿no? Este grupo de explosivos fue desarrollado para la iniciación de los agentes de voladura. Su principal propósito es proveer un impulso energético suficiente para lograr rápidamente una óptima velocidad de detonación de la columna explosiva. Su especial envase plástico protege la mezcla explosiva, permitiéndole ser insensible a los golpes o roces, ¿no?
así como tener una mayor resistencia a la acción del agua presente en algunas perforaciones. También se les conoce a estos explosivos como primers, multiplicadores, etc. Están compuestos básicamente de pentrita, de 50% de pentrita y 50% de TNT. Se inicia correctamente con un detonador fuerza 8 o con un cordón detonante. Y por último les hablaré acerca de la pólvora negra. Este es el explosivo más antiguo, conocido como pólvora de mina. Tiene una mezcla de azufre, carbón vegetal y nitrato de potasio. Su velocidad de combustión es bajo, de 1500 metros por segundo. Debido a ello, son llamados explosivos deflagrantes. Su utilización es básicamente en canteras de mármol. Como no tiene mucha velocidad de detonación, pues no genera grietas nuevas. Bueno, algo importante que debemos recordar para que los explosivos generen grietas al macizo rocoso que se quiere descomponer, es que debemos tener un explosivo muy veloz, ya que tendríamos más probabilidades de romper la resistencia de las rocas. Como la pólvora de mina posee poca velocidad de detonación, lo único que hace es reabrir grietas, ¿no? Grietas persistentes. Y debido a eso, los gases se meten por esas grietas y los desplazan. Por esas razones, es muy utilizado en todo lo que es cantera de roca ornamental. Su uso más grande de la pólvora es todo lo que es armamentos y en el tema bélico, ¿no? Como explosivos de mina, es poco el uso entre mechas, sistema de iniciación, etc. Bueno, eso es todo por mi parte. Con las propiedades de algunos de esos compuestos. Y comenzaremos con la nitroglicerina. La nitroglicerina es un líquido viscoso, incoloro o amarillo pálido. Es poco volátil y poco soluble en agua. Por efecto de golpes, fricción, calentamiento u otras fuentes de ignición, se descompone rápidamente con gran producción de gases. Y esta descomposición empieza entre los 50 y 60 grados centígrados. Se utiliza en la producción de dinamitas y otros explosivos. En medicina, se utiliza en el tratamiento del asma, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis e hipertensión. Otro compuesto también que vamos a ver es la emulsión, que es un alto explosivo acuoso sin nitroglicerina, muy triturador y muy resistente al agua. También vamos a tener la nitrocelulosa, que es un compuesto sintético obtenido a partir de la celulosa. Visualmente puede tomar una forma muy similar al algodón. Es casi indistinguible a la vista, pero sus propiedades químicas obviamente son muy diferentes, lo que permite con ella formar explosivos plásticos, propelentes para cohetes, emulsiones para películas gráficas, lacas, selladores, barnices, tintas, etc. Aunque parece muy similar al algodón, se puede disolver muy fácilmente en acetona, formando una capa plástica al secar. Una chispa o llama la hace deflagrar. Cada grupo nitroéster aporta 3 átomos de oxígeno que son usados para la combustión del carbono e hidrógeno de su estructura. Comprimida a una densidad máxima de 1.2 gramos por centímetro cúbico, es capaz de detonar a una velocidad de 7.300 metros por segundo, con un factor de efectividad de 1,1. Es decir, es un 10% más potente que el TNT o trinitroglicerina, comparado por peso. Otro compuesto que vamos a ver es el tetranitrato de pentaeritriol o PETN. Es el detonante más energético y recalcitrante empleado en la actividad minera, ya que posee 4 grupos nitro unidos mediante enlaces éster. Es utilizado ampliamente como poderoso explosivo en la fabricación de detonadores y vasodilatador de arterias coronarias. Y por último, vamos a ver el nitrato de amonio, que está clasificado como un oxidante y es utilizado para la fabricación de diversos explosivos. Proceso de obtención del ANFO. Para asegurar la combustión completa, la mezcla apropiada es de 94% de nitrato de amonio y 6% de gasoil, dada por la norma técnica peruana 311.278/1984. Como la densidad del ANFO es baja, la energía que resulta por unidad de longitud de la columna es pequeña. Es por eso que se le va a añadir aluminio al vertido de nitrato de amonio, teniendo buenos resultados técnicos y económicos. En la relación de aluminio más nitrato de amonio da gas de nitrógeno, vapor de agua y óxido de aluminio. Un porcentaje mayor de aluminio da gas de nitrógeno y óxido de aluminio. Como se muestra en la figura, hay una relación entre el porcentaje de aluminio con la energía relativa con relación al ANFO. Porcentajes mayores al 25% disminuyen la eficiencia energética,
de la tolva de la alimentación se vierte a una mezcla o tornillo helicoidal donde se produce la inyección a gasoil. La reacción en el tornillo helicoidal del LAMFO con aluminio se da con nitrato de amonio más gasoil más aluminio da dióxido de carbono, vapor de agua, gas de nitrógeno y óxido de aluminio. Si el tamaño del grano de aluminio es muy grueso, la oxidación será inadecuada y no se obtendrá un buen beneficio. En el tornillo helicoidal, la reacción de descomposición del sistema de equilibrio en oxígeno es nitrato de amonio más gasoil, donde el dióxido de carbono dando dióxido de carbono, vapor de agua y gas de nitrógeno. El balance de oxígeno en un ANFO es negativo. Un porcentaje insuficiente de gasoil da una pérdida de energía y aparecen humos de color naranja o rojizo, y un excedente al 6% producirá altas cantidades de monóxido de carbono. Un saludo a mi profesor y a mis compañeros. Soy el alumno Quispe Alegre Yair y en esta oportunidad les voy a exponer sobre los procesos de obtención y producción de los explosivos. Como ya se sabe, hay distintos tipos de explosivos. Tenemos al fulminato de mercurio, los ANFOs, la dinamita, la pólvora negra, en fin, etc. En este caso me voy a centrar sobre la pólvora negra, que viene a ser los cartuchos. Como ya dije, los cartuchos contienen pólvora negra y esta es una mezcla de azufre, carbón y nitrato de potasio. Nosotros ya sabemos el proceso de obtención de estos tres. Es por ello que me voy a centrar en los procesos de producción. Los cartuchos vienen en diferentes tamaños y el molde para ello son los mandriles. ¿Qué es lo que hacen? Antiguamente colocaban un mandril y alrededor ponían el papel y lo pegaban simplemente y obtenían como una forma de un tubo de papel higiénico, pero con la parte inferior tapada. Luego de ello iban al proceso de llenado. El proceso de llenado colocaban la pólvora negra en una máquina, en una tolva de la máquina, y la máquina giraba y salía por una boquilla la pólvora negra. Entonces, las mujeres, ¿qué es lo que hacían? Colocaban un tubo vacío en la boquilla hasta su llenado. Una vez que se llenaba, con la misma mano las mujeres tenían que sellarlo y con la otra mano inmediatamente colocar el otro tubo, para así evitar pérdidas. Lo hacían continuamente, porque la máquina nunca se detenía. Luego de ello, eran ubicados en cajas metálicas verticalmente y luego estas cajas metálicas eran sumergidas en parafina líquida para que haga al cartucho más resistente a la humedad. Luego de ello, manualmente empaquetaban aproximadamente en peso en 2,5 kilogramos los cartuchos y los envolvían en papel y con cinta de algodón. Y de nuevo todo este paquete de cartuchos era sumergido en parafina líquida para que de nuevo sea más resistente a la humedad. Luego de ello ya era el llevado hasta las minas donde eran explotados los cartuchos. Y bueno, ahora una breve explicación de los ANFOs. Los ANFOs, como ya sabemos, contienen 94,4% en peso de nitrato de amonio y 5,6% en peso de combustible diésel. ¿Qué es lo que 5,6% en peso de combustible diésel? ¿Qué es lo que hacen? El nitrato de amonio es muy absorbente y absorbe el combustible diésel. Es por ello que es una mezcla simple. Se introducen en máquinas giratorias que van mezclando las dos sustancias. Y eso es todo. Se van para una máquina secadora si es ANFO a granel o una máquina encartuchadora si es ANFO encartuchado. Y eso es todo, es el proceso de los ANFOs. Los ANFOs son bien fáciles de preparar. Y ahora, como en la historia ha habido muchas explosiones, por así decirlo, en fábricas, etcétera, por la mala manipulación de los explosivos, actualmente ya no se fabrican los explosivos en
en fábricas especialmente dedicadas a eso, sino es que en la misma mina se fabrican los explosivos, debido a que pueda explotar en el camino, se puede incendiar la fábrica, etcétera. Es por ello que se tiene nitrato de amonio y combustible diésel por separado, y esos dos se transportan a la mina y en la misma mina ya se hace ese proceso. Es por ello que ahora es muy difícil hablar de que una empresa produzca explosivos para distintos tipos de minas porque no lo hay. La mayoría de minas prefiere en la mayoría de minas se prefiere hacer el explosivo ahí mismo, como ya le dije, para evitar explosiones y entre otras cosas. Y bueno, eso sería todo. El impacto ambiental. Las voladuras son producidos por explosivos, los cuales denotan para producir el efecto de liberación violenta de energía, donde se descomponen gases con alta presión y temperatura con liberación de calor. Se consideran de alto riesgo. Si bien su índice de frecuencia en relación con otros tipos de accidente es menor, su índice de gravedad es mucho mayor, que no solo afecta a los trabajadores, sino también a las demás personas, equipos e instalaciones que los rodean. Si bien afecta a los trabajadores y equipos, también genera un impacto ambiental. Estos se dan por emisión atmosférica, que es la emisión de gases o emanación tóxicas. En una explotación minera, la polución de aire es debida a diversas sustancias que pueden clasificarse en sustancias, vapores y partículas sólidas. Durante la detonación, en todo explosivo comercial produce polvo, vapor de agua, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono y eventualmente gases sulfurosos como el ácido sulfúrico, óxido de azufre y dióxido de aluminio. Estos gases inocuos, como los óxidos de nitrógeno y carbono, generan cierto porcentaje de productos irritantes tóxicos o letales. De acuerdo a la proporción contenida de estos gases tóxicos, se clasificó por grado de toxicidad, dado por el USBM, el Buró de Minas de Estados Unidos. En la categoría 1, el volumen de gases nocivos como el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno es de 0 a 4.53 decímetros cúbicos. En la categoría 2, de 4.53 a 9.34 decímetros cúbicos, y en la categoría 3, de 9.34 a 18.96 decímetros cúbicos. En el Perú, el límite dado por DINEM es de 10 miligramos por metro cúbico. Del total de polvo debe contener menos del 1% de dióxido de silicio. Estos gases tóxicos duran por un determinado tiempo, pero para después disiparse haciéndose inocuos, según la disponibilidad de oxígeno libre en el ambiente. El monóxido de carbono pasa a dióxido de carbono y el monóxido de nitrógeno pasa a dióxido de nitrógeno, siendo estos menos letales. Aunque si bien la cantidad de polvo es mayor de lo normal, generada en un día es insignificante al compararse con las producidas por otros tipos de procesos, como en el de transporte, chancado o procesamientos. Por alteración de ruidos y vibraciones. Estas vibraciones son generadas por la propagación del aire por una onda de presión. En cuanto a estas vibraciones, la actividad minera también está sometida a una normativa específica orientada a evitar daños a los bienes inmuebles. Es por eso que se hace una práctica para medir las vibraciones originadas por las voladuras de ensayo, en un radio de 1 kilómetro. En los suelos con alteraciones geomorfológicas y topografía o contaminación. Genera acertización, así como también la modificación del relieve y el impacto visual. En las voladuras, por lo general, el monóxido de carbono se retiene en el aire y tiene que ser eliminado por la ventilación. Los óxidos de nitrógeno, por otro lado, se oxidan espontáneamente en dióxido de nitrógeno, que permanece en el aire como tal o es lavado por la humedad para formar ácido nítrico o ácido nitroso que se siente en el suelo, paredes y en la superficie de la roca. En la calidad de agua se determinan incorporando partículas sólidas en la corriente, un aumento de la carga de fondo y en su suspensión e incrementan las tasas de sedimentación. Gracias.